ponen de pie contra las FARC. Para marchar todos en contra de las FARC. En el mundo las mayores concentraciones se esperan en Venezuela, España. En Australia comenzaron algunas de las primeras marchas. Hoy a nivel mundial. Jornada que se realiza también en el Táchira. Aquí, en la ciudad de Cali. Contra las FARC y en Londres también hubo una marcha. Eso es lo que llaman bases adelantadas. En inglés se llaman FOB, Forward Operation Base, bases adelantadas de operaciones. El ejército se concentra en bases militares grandes, hace operaciones punitivas donde, por ejemplo, entra Thanatos o otras que hubo, donde entra con, ponte tú, 6.000 soldados y hace un rastreo durante 4 semanas o un mes y medio de un territorio, mata a 300, se lleva a 300 presos, normalmente de organizaciones y movimientos, y desaparece otra vez. Yo creo que para un colombiano debe ser absolutamente triste que el ejército, que expresa el deseo de independencia de un país, de autonomía y el ejercicio de la soberanía, y que cuenta con generales que le cuestan a Colombia un dineral, pagarlo, sea manejado por un teniente coronel norteamericano. ¿Por qué tenemos la guerrilla más antigua? Bueno, porque las condiciones en Colombia no han cambiado, porque las condiciones del 64 todavía se están dando, porque en Colombia sigue presentándose la exclusión, la discriminación. Entonces, como hablábamos antes, las causas sociales por las cuales la guerrilla decidió armarse todavía existen en Colombia. Ustedes no se alcanzan a imaginar la situación que vive el campesino por allá. Acá no se ve nada, pero por allá se ve la situación crítica. Niños desnutridos que no tienen alimentación, les falta escuela, puestos de salud, todas esas cosas hacen falta allá. Yo diría que en Colombia hay una guerra del gobierno y de las élites en contra del pueblo. Por ejemplo, también las mismas guerrillas, la FARC especialmente, que ya operaba en batallones, se movía con 500 armados, etc., ha tenido que pasar otra vez a una guerra de guerrillas porque hay esa guerra desde el aire, o sea, bombas a tapete que se está lanzando de parte de Colombia. Y realmente, lo digo aunque alguien se pueda molestar, la FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano. El simple hecho de alzarse en armas, de dominar un espacio y de tener un uniforme, de usar uniforme, de ceñirse a las leyes de la guerra, eso ya lo coloquen como beligerante, ¿no? Durante el gobierno de Andrés Pastrana siempre estuvieron consideradas como un factor político. En las leyes colombianas se les reconoció el carácter político, se les reconoció lo que algunos llaman su carácter de beligerancia, que si nos atenemos a las normas internacionales del derecho internacional humanitario y a los convenios de Ginebra, las FARC efectivamente cumplen. El gobierno de Francia, que a pesar de que ha apoyado la iniciativa del canje humanitario, no ha considerado la necesidad no de legitimar un hecho que ya estaba legitimado desde el pasado, sino de relegitimar lo que ya se había reconocido internacionalmente, que era una guerra civil, y que permite aplicar a los beligerantes las normas racionales del derecho humanitario de guerra que se vienen estableciendo desde hace más de 5 siglos. Yo solicito a los gobiernos del continente que retiren a la FARC y al ELN aquellos que así lo hayan colocado a estos cuerpos insurgentes de guerrilla en la lista de grupos terroristas, que se retiren. Pido a Europa que retire a la FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, porque eso tiene una sola causa, la presión de los Estados Unidos. El acusar a la FARC de gobierno terrorista podría aplicársele igualmente a las acciones que encabezó George Washington para liberarse del poder inglés. Él actuó con guerrillas, como están en Colombia,
y efectuó actos terroristas en el espacio norteamericano. De manera que usar un título para un movimiento militar que busca la liberación de un pueblo, calificarlo de terrorista, eso corresponde únicamente a un acto de propaganda. Las noticias en la televisión. Las FARC son terroristas. En Barranquilla también estamos en contra de las FARC. Rechazando las acciones de las FARC. Impresionante manifestación y la caravana. Dos hechos históricos que hablan de verdadero terrorismo. El primero se dio en el año 79 en Nicaragua. Allí los Estados Unidos bombardearon Nicaragua. El gobierno nicaragüense denunció ante las Naciones Unidas a los Estados Unidos. Y Estados Unidos, en las Naciones Unidas, es el único país que tiene una condena por terrorismo. Ordenó a los Estados Unidos cesar sus ataques contra Nicaragua. Sin embargo, como sucede siempre, la respuesta de Estados Unidos a las resoluciones de la ONU fue volver a bombardear. La única definición que hay sobre el terrorismo es de carácter sociológico y es, como ya les expresé, el uso de ataques sobre poblaciones inocentes con el objeto de sembrar alteraciones psicológicas de pánico en esos sectores sociales.